Revelado, la perdedora del aula, sorprende en reunión de 10 años con un inesperado helicóptero. La tarde calurosa en el pequeño pueblo se impregnaba del aroma a mole que su madre cocinaba con esmero. María, con su traje sencillo pero elegante, miraba a sus antiguos compañeros desde una distancia segura. 10 años habían pasado desde que había cerrado las puertas del colegio, una etapa marcada por las risas de los populares y los comentarios susurrados que la llamaban la perdedora. Su corazón latía con fuerza mientras dudaba. ¿Qué hacía ella aquí? La tensión la envolvía como un abrigo pesado. Había trabajado tan duro para convertirse en científica, siempre luchando contra el prejuicio de ser mujer en un campo dominado por hombres. Pero esa misma lucha también había fortalecido su espíritu. Al entrar al jardín, las risas cesaron momentáneamente, miradas curiosas se posaron en ella, y el silencio cargado provocó un nudo en su estómago. María respiró hondo. La idea de ser el centro de atención le provocaba una mezcla de nervios y determinación. Su mente cambiaba entre la inseguridad de su adolescencia y la mujer empoderada que se había convertido. Pero si hablaba, si compartía su historia, quizás pudiera desafiar la narrativa que se había tejido en torno a su figura. Justo cuando tomó el micrófono, el sonido retumbante de un helicóptero cortó la atmósfera. Las cabezas se giraron hacia el cielo, y ella se quedó inmóvil, el alboroto de su mente acercándose a un clímax. Su presentación, su investigación, todo podía desvanecerse con ese estruendo. El helicóptero se posó, y la sensación de déjà vu la invadió. En su época escolar, había sido la que siempre quedaba atrás, la que poco se atrevía a hablar. Pero hoy, esos recuerdos eran un eco lejano. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, una figura emergió de la aeronave. Era ella, la misma María que había regresado, pero reforzada con el conocimiento y los logros que la habían llevado a ser parte de una nueva realidad en la ciencia. Allí estaba, sosteniendo los resultados de su último proyecto, un avance prometedor en tratamientos genéticos. La duda la invadió una vez más. ¿Estaba lista para enfrentar el juicio de los que alguna vez la menospreciaron? ¿Podrían entender lo que realmente significaba superar los obstáculos en su camino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el murmullo de asombro se aquietaba, su mente se debatía entre la adrenalina de compartir sus logros y la angustiante voz interna que le decía que no sería suficiente. La mirada de sus compañeros, antes tan despectiva, ahora podía volverse en un segundo en incredulidad, en reproche. La presión la inundaba. ¿Se burlarán otra vez? ¿Se alegrarán de ver a la que alguna vez consideraron una fracasada? Justo cuando estaba a punto de hablar, sintió una punzada en el corazón. Si daba un paso al frente, lo que había construido podría ser derrumbado con una sola palabra. La tensión creció como una cuerda tensándose, llevando a un momento crítico, donde la decisión de enfrentarse a su pasado podría liberarla o anclarla de nuevo. Quedó paralizada en sus pensamientos, envuelta en el miedo a voluntad. ¿Se atrevería a desafiar de una vez por todas la historia que la había definido? La habitación permanecía en un silencio expectante, cada mirada aferrándose a la figura de María. La presión era casi tangible,
un peso en el aire que la invitaba a retroceder, pero también ofrecía un impulso hacia adelante. A medida que luchaba con sí misma, un recuerdo fugaz de una noche de insomnio regresó a su mente, el instante en que decidió que no permitiría que su pasado define su futuro. Había dedicado años a preparar su voz, a sentirse fuerte en los espacios que una vez le parecieron hostiles. Inspiró profundamente, sintiendo cómo la determinación reemplazaba a la duda. El eco de las risas burlonas, la frase que siempre resonaba en su mente, «Eres una perdedora», se desvanecieron al momento en que su mano agarró el micrófono con firmeza. El sonido metálico retumbó suavemente y al hacerlo sintió un ligero temblor en sus piernas. Pero también sintió la energía de su propia transformación. Soy María, y hoy estoy aquí para presentar algo que he estado trabajando durante años. Las palabras fluyeron de sus labios, sorprendiendo a su propia mente. Cada sílaba se sentía como un ladrillo en la edificación del futuro que había comenzado a construir. La historia de su dedicación, las noches en las que las horas se desdibujaban por la ciencia, su camino en la lucha por ser escuchada en cada reunión académica, cada éxito y cada fracaso se entrelazaban en su narrativa, formaban parte de lo que era. Al compartir los resultados de su proyecto, su voz se hizo más fuerte, más segura. Explicó el impacto de su investigación en el campo médico, cómo prometía cambiar la vida de muchas personas. A medida que sus palabras tejían un cuadro claro de su dedicación y esfuerzo, comenzó a notar las reacciones en su audiencia. Algunos mostraban admiración, otros incredulidad. Pero el cambio estaba en el aire, palpable como el calor de la tarde. A medida que terminaba su presentación, un aplauso tímido surgió, luego se amplificó, resonando con fervor. En ese momento se sintió entre el asombro y la euforia. La perdedora había dado paso a una mujer que, aunque aún en transformación, poseía el coraje de enfrentarse a su pasado y compartir su historia con el mundo. Las olas de reconocimiento comenzaron a romper las barreras de su inseguridad. Mientras la euforia se apoderaba de ella, María miró a su alrededor. Había antiguos compañeros que una vez señalaron su aparente debilidad, y ahora parecían contemplar lo que había logrado con respeto. Sin embargo, una voz interna le susurraba que el viaje no había terminado. La verdadera prueba no sería solo conseguir reconocimiento, sino cómo sostenía este nuevo capítulo. Podría mantenerse firme frente a la adversidad que en el fondo sabía que aún persistía. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un viejo compañero, el que había estado a la cabeza de las burlas en la escuela, se acercó a ella. «María, no puedo creer lo que has logrado», comenzó. Su tono era diferente, una mezcla de sorpresa y admiración. La sonrisa de ella vaciló entre la satisfacción y la desconfianza. Lo que había avanzado, lo que había desafiado, estaba a las puertas de la verdadera confrontación. La pregunta que burbujeaba en el fondo era clara. ¿Podría perdonar y dejar atrás el rencor? Mientras su mente procesaba, sintió que el espacio se cerraba, las antiguas dinámicas de poder volvían a surgir. Había un nuevo desafío esperando: reconciliar su viaje personal con las sombras de su pasado. La tensión se reinventaba, se convertía en un nuevo ciclo de enfrentamiento. El eco de su determinación resonó en su pecho, mientras se preparaba para lo que sería, sin duda, un momento decisivo. El antiguo compañero sonreía, buscando un acercamiento. La pregunta flotaba en el aire, esperando respuesta. ¿Sería María capaz de perdonar a quien alguna vez había alimentado sus inseguridades? ¿O esta nueva fase en su vida empezaría con el mismo tipo de heridas abiertas que la habían marcado? La balanza entre el rencor y la superación pendía en el aire. María sostuvo el micrófono como si fuera un talismán.
La presencia de su antiguo compañero, con su rostro amistoso pero cargado de recuerdos dolorosos, la impactó. ¿Acaso era genuino o solo una faceta de la vieja dinámica en la que ambos habían estado atrapados? La incertidumbre la atravesó como un rayo. Un instante, y el ruido del aplauso se desvaneció. La sala ya no existía en su mente, solo él y ella. Las palabras quedaron suspendidas, mientras su corazón latía a un ritmo acelerado. Siempre había sido difícil para ella lidiar con situaciones que implicaban una vulnerabilidad emocional. La fortaleza que había cultivado durante años para defenderse de la crítica ahora parecía desvanecerse frente a su presencia. «María», repitió él, «quiero decirte que realmente admiro lo que has logrado». Había un matiz en su voz que ella no esperaba. No era el tono de burla que recordaba, sino uno de respeto. ¿Pero era suficiente para borrar el dolor de años anteriores? La lucha interna era palpable. Por un lado, había un deseo de sepultar el pasado, de permitir que su éxito presente, el que tanto esfuerzo le había costado, sirviera como puente para este nuevo comienzo. Por otro lado, el temor a revivir viejas heridas le apretaba la garganta. Decidió que la acción definiría su respuesta. En lugar de rehuir la confrontación, iba a enfrentarlo. «Gracias», respondió María, aferrándose a su nuevo poder con más fuerza. «Pero dime, ¿por qué ahora? ¿Por qué nunca dijiste nada cuando realmente lo necesitaba?» La sinceridad de su interrogante resonó en la sala, volviendo a poner el foco de atención sobre ambos. Él pareció dudar, su sonrisa perdió fuerza. «No sabía cómo. Siempre pensé que solo eras...» Ella lo interrumpió. «¿Qué? ¿Una perdedora?» Eso pensaron muchos. La tensión creció. Con cada palabra, la niña insegura en la que alguna vez fue parecía ponerse de pie, como para recordarle que la lucha no concluía allí. Allí, entre el pasado y el presente, María comprendió que este momento podía ser transformador, no solo para ella, sino también para él. Al invitarlo a confrontar su complicidad en su sufrimiento, abriría una puerta que podría quedarse cerrada mucho tiempo si se ignoraba la situación. Mencionar su historia, su realidad, reescribía el guión de su vida y podría ser la primera en hacerlo. «No soy lo que fui, pero sí soy quien elegí ser ahora», continuó, su voz firme. «No tengo intención de quedarme atrapada en los recuerdos que intentaron definirme. Estoy renaciendo a partir de ellos». Sus ojos se encontraron en un instante de conexión. El ruido del mundo exterior se desvaneció nuevamente. El antiguo compañero la miró con un nuevo brillo en la mirada, como si ella hubiese desatado algo en él. Era su turno de tomar una decisión: avanzar con humildad o dejar que la vieja identidad prevaleciera. La respuesta genuina que buscaba estaba a punto de fluir, pero también lo estaba su propia evolución. ¿Podía él, a su vez, ser parte de ese renacer? Mientras la conversación transcurría, María se sintió encarar la verdad sobre sí misma y sus capacidades. La confrontación le otorgaba un nuevo sentido de realización, un crecimiento que no esperaba experimentar. Las inseguridades y el rencor que la habían definido pasaban a ser meros escalones que podía usar para avanzar. De pronto, el antiguo compañero rompió el silencio. «Me gustaría saber más sobre tu trabajo. Tal vez podamos colaborar». Esa frase se convirtió en el eco de un futuro aún incierto, pero que parecía prometer más oportunidades que desafíos. Quedaba mucho por resolver en el camino de su desarrollo personal. Las heridas tal vez nunca sanaran del todo, pero el peso de su pasado estaba comenzando a moldearse en una forma nueva. María estaba dispuesta a explorar hasta dónde podía llevarla este inesperado giro. La memoria de quién había sido ahora podía coexistir con la mujer que estaba en proceso de convertirse, pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Sin embargo, un giro inesperado en la conversación la hizo estremecer.
Un rumor inquietante cruzó su mente. Las viejas burlas no eran solo un eco del pasado. Podía haber consecuencias por abrir la puerta a viejos rencores. El momento de verdad estaba por llegar. ¿Cómo enfrentar el futuro sin tropezar de nuevo con sus propios fantasmas? La palabra colaborar flotó en el aire, resonando en la mente de María como un eco persistente. Se dio cuenta de que la propuesta podía ser un camino, no solo hacia el reconocimiento profesional, sino también hacia una redención personal. Arriesgarse a aceptar la oferta significaría abrirse a la posibilidad de trabajo en equipo, un concepto que había evitado desde aquellos años de vulnerabilidad extrema. Pero podía ser también la oportunidad de demostrar que su crecimiento no era solo una fachada, podía ser un catalizador de cambio en aquellos que una vez la menospreciaron. ¿Acaso realmente estaba lista para dejar atrás el pasado y unirse a alguien que había sido parte de ese capítulo doloroso? María tomó un segundo para analizar sus emociones. La indefinición entre el deseo de avanzar y el miedo a volver a caer en viejos patrones se presentaba de manera intensa, pero los ojos de su antiguo compañero brillaban con sincero interés. Era una mirada diferente, como si tratara de anclarse a su nueva fortaleza. «Podría estar abierta a eso», respondió cuidando cada palabra. «Quiero que esta colaboración no solo refleje un trabajo mecánico, sino que también hable sobre nuestras circunstancias, cómo evolucionamos y lo que aprendimos en el camino». La certeza en su voz la empoderó aún más. Reconocer su evolución frente a él le otorgaba libertad. La conversación se volvió más sustantiva, abarcando metas, proyectos y sueños, desde compartir ideas sobre el futuro hasta explorar alternativas de productos que podrían beneficiar a la comunidad. El diálogo fluía entre ellos como un río que despertaba la sed de realización. María sentía cómo su visión se expandía, dejando atrás las viejas limitaciones impuestas por un entorno hostil. Sin embargo, a medida que se adentraban en la discusión, la sombra de la inseguridad empezó a acecharla nuevamente. La promesa de un nuevo comienzo se mezclaba con la desconfianza sobre la capacidad real de poner en práctica sus ideales. ¿Podría cumplir las expectativas que ella misma y la sociedad habían depositado en su éxito? La reunión fue una revelación, en varios sentidos. No solo descubría nuevas facetas de su antiguo compañero, sino que también comenzaba a comprender la magnitud de su propio potencial. Cada vez que sus pensamientos hacían eco de antiguas burlas, elegía afrontarlas. Se aferraba a la idea de que cada paso que daba en esta nueva dirección era un paso más lejos de su pasado. El tiempo transcurrió rápidamente, y lo que comenzó como un encuentro incómodo se transformó en una lluvia de ideas constructivas. Pero un momento de lucidez abrumadora pincharía su burbuja de seguridad. Cuando mencionaron la posibilidad de presentar un proyecto juntos en una próxima conferencia, una voz interna le susurró que la exposición pública significaría enfrentar no solo sus temores, sino también a las personas que alguna vez la habían despreciado. ¿Podía realmente arriesgarse a ser vista nuevamente? La idea de ser juzgada o incomprendida la desnudó ante sí misma. Mientras su antiguo compañero hablaba de entusiasmo por la colaboración, ella fantaseaba con el éxito, pero también con la amenaza de la burla. Sintió que el mundo a su alrededor se limitaba a esas voces internas, drenando su determinación. Pero María no era aquella chica que se dejaba vencer, se negaba a permitir que el miedo la frenara. En su cabeza, la frase «situaciones difíciles crean personas fuertes» comenzó a resonar. «Voy a hacerlo», se dijo, desafiándose a sí misma. «Es hora de mostrarme a mí y a los demás quién soy realmente». Tomando una respiración profunda, miró a su nuevo compañero y cuando él le sonrió, se sintió más segura que nunca. Era un paso hacia adelante,
Pero el desafío no había terminado. La aceptación de esa nueva etapa también requería que lidiara con las facciones oscuras de su historia pasada. ¿Cómo se prepararía para la inevitable confrontación que vendría? ¿Cuál sería el costo de ganar espacio en el ámbito profesional si ese camino la obligaba a abrir heridas que creía sanadas? Con la mente llena de preguntas y una determinación renovada, María sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y el siguiente giro en su vida podría ser más revelador de lo que jamás imaginó. María despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad en su pecho. La propuesta de colaborar había revivido en ella una chispa que creía extinguida. Decidida a no dejar que la duda la abrumara, preparó su presentación para la conferencia. Cada diapositiva que montaba era un paso hacia un futuro que podía finalmente controlar. A medida que trabajaba, la realidad de sus viejos miedos comenzaba a ajarse a su mente. Recordó las veces que se había visto atrapada en un ciclo de inseguridades, buscando la validación de los demás. Pero ahora había aprendido a validar su propio viaje. Con cada diseño y cada gráfico reafirmaba su autoridad, su voz y su historia. Al final del día, el proyector iluminaba imágenes que reflejaban no solo su trabajo, sino también su transformación interna. A pesar de todo, las viejas sombras la acechaban. Las voces de sus compañeros de escuela, aquellas que solían desestimar su potencial, resonaban en un rincón de su mente. «No puedes hacer esto», susurraban. «Nunca serás lo suficientemente buena». Pero esta vez María se armó de cada crítica histórica y en lugar de dejarse vencer, decidió convertir esas palabras en combustible para su motivación. Se propuso demostrar que no solo había aprendido, había crecido. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha de la conferencia, María comenzó a tener conversaciones más profundas con su compañero. Él, también lidiando con sus propias inseguridades, se mostraba vulnerable, compartiendo anécdotas de su propia lucha con la autoaceptación. Juntos se apoyaron mutuamente, forjando un lazo que iba más allá de lo profesional. Era un labor en equipo genuina, donde el respeto mutuo reemplazaba los ecos de la competitividad de sus años pasados. Sin embargo, una tarde, mientras se preparaban para una de las últimas reuniones antes del evento, María recibió un mensaje que la hizo tambalear. Uno de los antiguos compañeros de su clase había publicado un recordatorio sobre la próxima reunión de egresados, el cual se llevaría a cabo el mismo día de la conferencia. «Te veré allí», decía el mensaje. Esa simple línea la hizo sentir como si el tiempo se congelara. La inminencia de esa reunión despertó su antiguo yo, la estudiante insegura, la que temía ser juzgada. Las dudas empezaron a fluir nuevamente, dejando la sensación de estar atrapada entre dos mundos. La María empoderada, lista para brillar, y la María que evadiría cualquier confrontación sobre su historia. La verdad era que la reunión de egresados era un espacio cargado de recuerdos, el escenario perfecto para la crítica y la mirada despectiva. Se preguntó si estaba realmente preparada para enfrentar esos fantasmas. En la profundidad de su mente comenzó a configurar un plan. Si asistía a la reunión, tendría que dar un paso más allá de simplemente presentarse. Necesitaba demostrar a sí misma que había cambiado, que las opiniones de su pasado no podían definir su presente. Sería un enfrentamiento directo con los viejos recuerdos, una prueba de su crecimiento. Mirando por la ventana, sintió un impulso feroz, ese mismo que había empezado a despertar en ella cuando decidió aceptar la colaboración. «Si voy, lo haré en mis propios términos», se dijo, respirando profundamente. El dilema la mantenía en vilo. Debía elegir entre una ocasión que prometía el reconocimiento profesional que tanto anhelaba o una reunión que resucitaría viejos rencores.
¿Podría realmente juntar ambas experiencias y salir victoriosa en ambas? La idea de asistir la llenaba de un conflicto interno. El miedo y la determinación luchaban a partes iguales. Con la fecha de ambos eventos acercándose, María se hallaba al borde de un precipicio emocional y profesional. Era consciente de que cada decisión que tomara solo la acercaría más a la comprensión de quién era realmente. La pregunta que se cernía sobre ella era clara. ¿Qué faceta de su identidad finalmente prevalecería? Su decide final estaba a un paso de alterarse. El alto precio de enfrentarse a su historia estaba por ser verificado. Sabía que tenía la oportunidad de forjar su propio destino, pero una cosa era clara: el verdadero desafío aún no había llegado. El día de la conferencia llegó. María se despertó con una mezcla de euforia y nerviosismo, su mente dando vueltas sobre cómo sería esa primera presentación frente a una audiencia compuesta por colegas y figuras profesionales que admiraba. Cada paso que daba hacia el lugar del evento resonaba como un latido fuerte en su pecho. Había ensayado su intervención varias veces, pero la posibilidad de que todo su esfuerzo se viniera abajo en un instante la inquietaba. A medida que el tiempo avanzaba, una parte de ella se sentía como si estuviera en una autopista de doble sentido, donde un camino la llevaba hacia el reconocimiento y el éxito, mientras que el otro la arrastraba de regreso a la inseguridad de su pasado. Antes de entrar a la sala de presentaciones, respiró hondo y replicó mentalmente una de las frases que había construido en su proceso de afirmación personal. Soy más que mis fracasos. Cuando comenzó su presentación, cada palabra y cada diapositiva se volvieron una extensión de su ser. La audiencia la observaba con atención, y en esos momentos sintió que rompía las cadenas invisibles que alguna vez la habían mantenido cautiva. El contenido que había creado no solo era un reflejo de sus habilidades, sino también de su viaje interno. Había aprendido que su valía no dependía de la aceptación ajena. Sin embargo, al final de su intervención, cuando el aplauso resonó en el auditorio, un eco familiar reverberó en su mente. La voz crítica de sus excompañeros de clase la invadió de nuevo, recordándole cuán fácil era regresar a esos sentimientos de minusvalía. Pero esta vez, una chispa de valentía se encendió en su interior. Si había superado tantos retos, nada la detendría. Con el último vistazo a su presentación abandonando los monitores, su mente se enfocó en el dilema que la había perseguido. La reunión de egresados. ¿Acudiría o no? Mientras se preparaba para salir del evento, encontró en su compañero, que había trabajado a su lado, un apoyo clave. Si vas, iré contigo, le dijo con una complicidad implícita. Juntos podrían enfrentar lo desconocido, sabiendo que no estaban solos. Era hora de tomar una decisión. Mientras se dirigían a la reunión, el rostro de María adquiría una intensidad que nunca había experimentado. Su mente cuestionaba constantemente. ¿Era valiente o simplemente imprudente? Un impulso ardiente la guiaba, fusionando su camino profesional con el personal. Lo que estaba a punto de hacer no solo era una presentación, era un acto de reivindicación, de rebelarse ante aquellos que una vez la habían menospreciado. Al llegar a la reunión, el ambiente era una mezcla vibrante de nostalgia y ansiedad. El bullicio de voces conocidas la invadió, y a cada paso que daba, cada eco de risas o murmullos le recordaba su pasado. Aún así, en lugar de replegarse, se sintió iluminada. Avanzó con paso firme, uniendo sus logros recientes con la fortaleza que había cultivado. Las miradas la encontraron, y una de esas caras era familiar. Un antiguo compañero, quien solía ser una de las voces que había contribuido a su inseguridad. En lugar de evitarlo,
María lo miró a los ojos, sosteniendo su mirada con la confianza que había germinado en su interior. He cambiado, pensó, empezando a sentir que el pasado ya no tenía control sobre ella. La conversación que iba a tener con ese compañero se convertiría en una prueba crucial. Sabía que era el momento de demostrar no solo su transformación, sino también de enfrentar sus miedos de forma directa. Consciente de que lo que pasara a continuación podría reescribir su historia, María respiró hondo, preparándose para lo inevitable. El ambiente se tornó tenso, y en su interior un tumulto de emociones se encontró justo en la superficie. ¿Sería capaz de sostener su verdad mientras desafiaba a esos fantasmas? La próxima frase que intercambiaría con ese amigo la podría definir. ¿Podría finalmente liberar su voz y cimentar su nuevo yo? Con cada latido de su corazón, el momento crucial se acercaba. El ciclo de su historia estaba en sus manos, y estaba decidida a escribir un capítulo que nadie podría olvidar. La mirada del compañero se sorprendió al encontrar a María en el contexto en que solía sentirse invisible. Ella respiró hondo, sintiendo el aire fresco como un recordatorio de su nuevo comienzo. Entendía que no estaba allí solo para reescribir su historia ante él, sino también para reafirmarse frente a sus propias convicciones. La valentía que había cultivado en su presentación se convertiría en la base de esta interacción. Las palabras se enredaron en su mente mientras se acercaba a él. «Hola, Carlos», dijo con un tono que no dejaba entrever la ansiedad que bullía en su interior. «María, ha pasado tiempo, ¿verdad?», respondió él, su voz imprecisa, casi como si apenas pudiera reconocerla. La incomodidad de su reacción golpeó a María, impulsándola a recordar todas las inseguridades que había sentido en el pasado. Sin embargo, esta vez se comprometió a no permitir que esos ecos la afectaran. «Sí, parece que fue ayer cuando nos graduamos», contestó ella, sosteniendo su mirada. Se dio cuenta de que, aun viniendo de un lugar tan vulnerable, había una fortaleza inherente en su decisión de presentarse. No necesitaba la validación de nadie para legitimarse. Su historia ya era suficiente. Carlos mantuvo su expresión neutral, pero la tensión entre ambos era palpable. Aquella criatura que alguna vez se había sentido como una sombra en la vida estudiosa de Carlos, estaba ahora frente a él, irguiéndose con confianza. María sintió que cada pulsación en su pecho era un recordatorio de que su crecimiento personal no dependía de su aceptación. Un grupo de otros compañeros se acercó, pero María no dejó que eso la descentrara. Introdujo su nuevo yo en aquella conversación, listando sus logros y la evolución que había experimentado. Mientras hablaba, observó cómo sus palabras no solo informaban, sino que también empezaban a resonar en los otros, creando un espacio para que su voz se hiciera cada vez más fuerte. «Me he involucrado en varios proyectos, e incluso he dado presentaciones frente a grandes audiencias», mencionó con una sonrisa, sintiendo el eco de su reciente éxito en la conferencia. La misma confianza que había sentido entonces empezaba a tomar forma nuevamente en su interior. La conversación fluyó y, al mirar a su alrededor, notó que algunos de sus compañeros estaban atentos, casi admirativos. Esa nueva identidad que reclamaba con cada palabra la sorprendió, porque había pasado tanto tiempo sintiendo que ese tipo de atención era casi un privilegio ajeno. Sin embargo, aquí estaba ella, reclamando su espacio como nunca antes. A medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó más profunda. Al hablar sobre desafíos pasados, el grupo compartió historias de superación personal que revelaban luchas familiares y profesionales. María se dio cuenta del valor de esas historias y cómo cada una de ellas representaba una batalla ganada. Sus propias vivencias se entrelazaban con las de ellos, formando una red de resiliencia.
Sintiendo que había llegado a un punto crucial de la conversación, María lanzó una pregunta a Carlos. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras atado a lo que otros piensan de ti? La expresión en su rostro se tornó inmediata, y vulnerabilidad asomó a través de su mirada. Ella había logrado dejar una huella, un espacio donde los dos podían conectar sin las barreras del pasado. Pero justo cuando la conversación se tornaba más intensa, cuando el momento de ampliar el diálogo podría haber comenzado un capítulo más profundamente revelador, el timbre de un teléfono interrumpió la atmósfera. Alguien en la esquina del grupo exclamó emocionado que un reconocido empresario estaba a punto de dar un discurso. La atención dispersa de los compañeros se centra en esa figura, y María sintió cómo la oportunidad se escurrió entre sus dedos. En su interior, un destello de frustración surgió. Había logrado intuir una conexión, pero había un nuevo obstáculo. ¿Podría realmente volver a ese espacio y finalizar la conversación no solo con Carlos, sino con otros como él? Su corazón latía con fuerza, y la determinación brotaba de su ser. No estaba dispuesta a dejar que las distracciones la dispersaran ahora, no después de haber mostrado su verdad. Era hora de un giro. María decidió que no se quedarían ahí, simplemente viendo cómo sus historias se desviaban a otro lugar. Con renovada fuerza, la miró firmemente a su grupo de amigos y en un acto valiente exclamó: «Vamos a escuchar eso después. Me gustaría que todos compartiéramos lo que realmente nos mueve, fuera del espectáculo superficial». El ambiente se tensionó nuevamente. Había llegado el momento de tomar el control, de dar voz a lo que realmente importaba. Y aunque el eco del ruido del evento aún resonaba, algo en su interior le decía que estaba a punto de abrir una puerta a una nueva revelación, tanto para ellos como para ella misma. El cielo se oscureció un poco más mientras sus amigos la miraban, esperando escuchar lo que vendría. María sabía que había más en juego que una simple conversación. Su camino hacia la verdadera libertad personal dependía de la conexión y autenticidad que estaba dispuesta a invocar. Estaría lista para enfrentar no solo a sus antiguos compañeros, sino también a sus temores más profundos fabricados por el pasado. María sintió cómo cada mirada de sus compañeros se dirigía hacia ella, creando un vacío que parecía desafiar la inercia del evento. Sus palabras habían llegado lejos, demasiado lejos, en un entorno que, por mucho tiempo, había considerado dominado por expectativas ajenas, pero ahora la sala estaba en silencio, aguardando su siguiente movimiento. «Quiero escuchar lo que todos tenemos que decir», continuó, su voz más firme de lo que se habría imaginado. Esa firmeza era un nuevo hito, un paso audaz hacia la conexión genuina. Luchar con sus palabras, a lo largo de los años, había pulido su habilidad para comunicarse, y el momento estaba a la vista. Sin embargo, aún sentía una sombra de duda. ¿Realmente algún día podría deshacer los nudos de su propia inseguridad? Carlos le dirigió una mirada de sorpresa que la llenó de determinación. Había en él un destello de reconocimiento, como si se hubieran cruzado en el camino de la evolución personal. Ella recordó entonces las ocasiones en que había evitado tomar la palabra por miedo a ser ridiculizada, pero esa María ya no existía. Ella había elegido dejarla atrás. El diálogo interno que había cultivado la impulsaba a confrontar lo que antes le hacía caer en una trampa emocional. El resto de sus compañeros, visiblemente intrigados, comenzaron a hablar, compartiendo historias de altibajos que habían vivido desde sus días de escuela. Algunos relatos eran dolorosos, otros risueños, pero todos coincidían en un tema central: el deseo de ser válidos. A medida que cada uno compartía su viaje, María notó que el aire en la sala vibraba con autenticidad. Se transformó en un círculo de sanación y, contra todo pronóstico, se sintió parte de algo más grande que
que su propio crecimiento. Para cuando su turno llegó nuevamente, María había notado un patrón emergente. Algo en las voces de sus compañeros reflejaba su propia realidad, un eco de sus propias luchas y triunfos. Era evidente que todos se habían enfrentado a la misma presión invisible que había sentido ella. Sin embargo, esa revelación no le daba miedo. Al contrario, la llenaba de fuerza. No estaba sola en sus batallas. Respiró hondo mientras organizaba sus pensamientos. Tenía más que simple valor. Había construido un puente hacia sus compañeros. Me he sentido perdida durante muchos años. Pensaba que ser invisible era la única opción, pero eso no es cierto. Miren a nuestro alrededor, todos tenemos algo que compartir. Todos hemos crecido, cada uno a su manera. Lo que más me ha ayudado es aceptar que mis historias merecen ser contadas. Al terminar, la sala se llenó de murmullos de aprobación. Había una calidez palpable, como si su valentía les hubiera permitido también liberarse de sus propias cadenas. Esta no era una conversación superficial, era una revelación profunda de conexión humana. Sin embargo, a pesar del clamor interno por el reconocimiento y la pertenencia, una nueva inquietud comenzó a burbujear en el fondo de su mente. Mientras reía y conversaba con sus compañeros, una voz interior susurraba que quizás aún había matices en su pasado que necesitaba explorar. El eco de la presión del pasado resonaba con cada risa compartida, y la verdad no podía quedarse oculta por más tiempo. Se dio cuenta de que había un momento en particular de su vida que no había abordado, un suceso que siempre había temido mencionar porque lo consideraba un fracaso personal. ¿Podía realmente esa convicción de autoaceptación ser suficiente para enfrentar ese dolor? Mientras el grupo se desplazaba a otro tema ligero, María sintió que un hilo invisible la enlazaba con su historia oculta. La necesidad de reconocimiento en su voz había empezado a desvanecerse, pero lo que quedaba en su pecho era una urgencia más profunda, una necesidad de confrontar su pasado y transformarlo en una parte de su relato familiar. El dilema de cómo y cuándo hacerlo la seguía acechando, creando un torbellino que podría cambiar la dirección de su camino. María miró nuevamente a sus compañeros, riendo, hablando con confianza y seguridad, y se preguntó en voz baja, ¿qué tan valiente puedo llegar a ser si abro esa puerta? Ahora, el desafío no solo era hablar, sino también atreverme a descubrir y abrazar su historia sin reservas, como un acto definitivo de liberación. Mientras el evento continuaba y los murmullos crecían, María sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse. Su vida había comenzado a transformarse, pero realmente estaba lista para enfrentar la verdad oculta detrás de su historia y enfrentarla de frente, al ritmo del campanario que marcaba el tiempo. La risa y el bullicio de sus compañeros envolvían a María como una manta cálida, pero en el fondo una sensación de inquietud crecía cada vez más fuerte. Era un recordatorio persistente de que, aunque había enfatizado la importancia de la expresión y la conexión, aún había sombras que cargaba consigo. Se sintió atrapada entre el gozo del presente y la amenaza latente de un pasado que podría arruinar sus avances. Tomando un respiro profundo, se alejó brevemente de la conversación. Necesitaba claridad. Se apartó del grupo, buscando un rincón tranquilo donde pudiera tener un momento para sí misma. Amina, su amiga más cercana, la siguió, percibiendo su estado. «¿Estás bien?», preguntó Amina, su mirada cargada de comprensión. «Creo que sí, solo necesito procesar algunas cosas», confesó María, intentando no dejar que la ansiedad se adueñara de sus palabras. Amina asintió y hizo un gesto con la mano, animándola a continuar. Fue en ese momento que María tomó conciencia del peso del silencio que llevaba consigo.
Había una parte de su vida que no había compartido. El fracaso en su propio camino profesional, el momento decisivo que creyó la había derrotado. Siempre he tenido miedo de hablar de mi experiencia en la universidad, de cómo dejé todo por una decisión impulsiva que, para mí, fue un fracaso, dijo María, con la voz entrecortada. Siento que eso me ha mantenido atada. Amina la miró atentamente. Eso no te define. Todos hemos tenido fracasos. Lo importante es lo que aprendiste y cómo te impulsa en este momento. María pensó en eso. No quería que su miedo al fracaso continuara guiando su vida. Había marcado su tránsito por la universidad, el abandono de una pasión que la había motivado desde pequeña. La carrera de diseño gráfico había sido su primera gran aspiración, el epítome de su creatividad y deseo de superación. Sin embargo, un proyecto que fracasó la llevó a dejar de lado su sueño. Esa herida aún pulsaba y la había mantenido a distancia del presente de su vida. Mientras se perdía en esta reflexión, recordó su primer encuentro con el diseño, la alegría que la invadía cuando creaba algo con sus propias manos. Sin embargo, la competencia feroz y la presión la habían hecho dudar de sí misma. Había perdido la fe, desechando todo bajo el peso de su inseguridad. «Es tiempo de cambiar eso», musitó, sintiendo cómo la decisión comenzaba a tomar forma en su interior. Necesitaba no solo enfrentar su pasado, sino también reconciliarse con él. «¿Te gustaría compartir eso con el grupo?», preguntó Amina con suavidad. «Ellos están abiertos a escuchar». María cerró los ojos por un instante. ¿Podía hacerlo? Una parte de ella sentía que abrirse sobre este tema podría cambiar la narrativa de cómo se veía a sí misma. Quizás revelaría una versión más completa de su historia, alguna que le permitiera liberarse de esos grilletes. «Sí», respondió finalmente con una determinación renovada. «Creo que necesito hacerlo. Esta es mi oportunidad de ser auténtica». Regresaron juntos al grupo, donde las conversaciones seguían fluyendo. En su interior, María sentía una oleada de energía. Este era el momento que había anhelado. Enfrentarse a su propia vulnerabilidad sería su mayor triunfo. «Chicos», comenzó sintiendo que una mezcla de nerviosismo y valentía colmaba su voz. «Hay algo que quiero compartir con ustedes sobre mi viaje, algo que he guardado por mucho tiempo y que creo que es importante para el camino que he recorrido. Este sería el primer paso hacia su redención personal». La sala se tranquilizó y los rostros de sus compañeros se volvieron hacia ella, expectantes. María nunca había sentido tanto poder en su interior como en ese instante. Lo que siguió no solo podría revelar su dolor, sino también su resiliencia. Y mientras comenzaba a narrar su historia, una nueva sensación se apoderó de ella, la certeza de que, al liberar su verdad, estaba abriendo la puerta a un futuro que no temía, pero en el fondo un nuevo desafío la aguardaba. Sería capaz de mantener esa misma fortaleza cuando los ecos de su pasado comenzaran a chocar con su nueva realidad. Al final de su relato, un murmullo de sorpresa giró por la sala, dejando entrever que las palabras de María resonaban más allá de su propia historia. ¿Estaría realmente lista para enfrentar las verdades que vendrían a su encuentro ahora que su voz había sido escuchada? María sintió cómo un peso se levantaba de sus hombros, como si al compartir su historia personal hubiera construido un puente hacia la aceptación no solo de sus compañeros, sino de sí misma. La conexión establecida en ese momento era palpable, y las miradas que antes la juzgaban ahora estaban llenas de respeto. Había transformado su vulnerabilidad en un símbolo de fortaleza. Un silencio significativo envolvió el ambiente. Se dio cuenta de que muchos compartían sus propias luchas. Voces temblorosas comenzaron a relatar experiencias similares, anhelos frustrados, sueños desvanecidos.
era un círculo de sanación en el que todos se permitían ver su humanidad. María había abierto una puerta y todos estaban dispuestos a atravesarla. La carga de sus viejas inseguridades comenzaba a disolverse entre esos relatos. En ese intercambio, algo más profundo se gestaba en María. La visión de su propio fracaso como un obstáculo se transformó en una lección. Comenzó a entender que cada tropiezo la había empujado no solo a crecer, sino a descubrir nuevas pasiones. Su viaje en el campo científico no era un destino, sino una serie de escalones construidos con esfuerzo, trabajo y, sobre todo, aprendizaje. Había alcanzado la confianza que siempre había buscado y ahora no permitiría que el miedo a la crítica definiera su camino. Esa noche, mientras sus compañeros compartían un banquete, María sintió su transformación. Se había liberado de las cadenas de su pasado. El antiguo eco de la perdedora ya no resonaba en su mente. Su voz había sido legitimada. Experimentó la auténtica satisfacción de haber llegado a un punto en el que podía ser completamente transparente sobre su trayectoria. Esa era una victoria personal que palpitaba en su pecho. La llegada del nuevo día iluminó su vida con promesas. María decidió que no solo seguiría adelante con su carrera científica, sino que también exploraría el diseño gráfico que una vez dejó atrás. Se inscribió en un taller intensivo y comenzó a fusionar su pasión por la ciencia con la creatividad del diseño. Su claridad se expandía. Cada vez que creaba un gráfico o un proyecto, sentía que finalmente abrazaba todas sus facetas, sintiéndose completa y enérgica. El primer proyecto que presentó en su nuevo taller fue un infográfico sobre avances en tratamientos genéticos. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Su instructor la aclamó y notó que su trabajo se distinguía por la narrativa visual poderosa que había surgido de su experiencia personal. «Has encontrado tu voz», le dijo. Por primera vez, María se sintió completamente reconocida, no solo como científica, sino también como una creadora de arte. Algunos meses después llegó otra invitación, una conferencia sobre innovación en ciencia y diseño. No podía creerlo, la habían seleccionado como ponente. Aquel escenario que en el pasado le había generado tanto miedo, ahora era el lugar donde podría profundizar su historia de superación. María aceptó de inmediato, sintiendo que esto era lo que había estado esperando, una oportunidad para demostrar que el éxito personal y profesional se construye sobre los fracasos superados y la valentía de ser auténtico. Finalmente el momento llegó, y al prepararse para hablar, recordó aquellos días oscuros de duda y la niña a la que tanto había luchado por liberar. Ahora, al mirar fijamente a la audiencia, entendió que se había transformado realmente. La María de antes estaba lista para finalmente dejar atrás el pasado y abrazar la mujer que había llegado a ser. Mientras compartía su experiencia, en lugar de nerviosismo, irradió confianza. La historia de su lucha resonó en la sala. Cada risa y cada aplauso eran una forma de validación y reconocimiento. María no solo logró presentar su investigación, sino que se convirtió en un símbolo de resiliencia para muchos que se encontraban en situaciones similares. Al finalizar, recibió una ovación de pie. En ese instante, comprendió que el viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación no terminaba ahí. Era una nueva etapa en la que podría inspirar a otros a superar sus propias batallas. Su voz había roto las cadenas, y María había alcanzado no solo el éxito profesional deseado, sino también una profunda realización personal. Las antiguas inseguridades se convirtieron en escalones que la llevaron a una plataforma de alegría y logro. María sonrió, sabiendo que estaba en el camino correcto,
Ahora estaba lista para seguir transformando su vida y la de quienes la rodeaban, creando un legado no solo de conocimiento, sino de valor y autenticidad. Cuando regrese a casa, repitió en voz alta: soy más que mis fracasos, soy un triunfo en constante evolución. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo al dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagan que su voz también sea escuchada.